Buenas tardes, buena vesprada. Vamos a comenzar porque se prevé el encuentro un poco intenso con los intervinientes. Bien, pues nada, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, senador por Valencia del Grupo Popular, miembros del cuerpo consular, miembros representantes de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, representantes militares y académicos. Muy bienvenidos y bienvenidas. Me van a permitir que comience, como no podía ser de otra manera, reiterando en nombre del Club de Encuentro nuestra condena a la invasión de Ucrania y nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Y darles la bienvenida y el agradecimiento a los participantes del encuentro de esta tarde. Joan Calabuig, que es el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Pablo Gil, cónsul honorario de Ucrania, Andrés Gerlich, cónsul general de Hungría, y Ramón Sentís, cónsul honorario de Polonia. Va a moderar esta mesa Joaquín Martín Cubas, que es miembro de la Junta Directiva y profesor de Ciencia Política y de la Administración. Y sin más, le voy a pasar la palabra y toda la responsabilidad de la moderación de la mesa. Tuyo es el micrófono. Gracias, Amparo. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas y gracias por su asistencia en esta nueva actividad del club que nos reúne bajo el título de Repercusiones de la invasión de Ucrania, un análisis desde las fronteras de la Unión Europea. Es sabido por todos, ¿no?, que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un punto de inflexión en la guerra larvada que ya se tenía en el este de este país desde 2014. No puedo empezar mi intervención, como ya ha hecho Amparo, obviamente mostrando mi condena a la guerra, a sus terribles consecuencias para la población ucrania y, como no, deseando su pronto final. Una guerra no puede ser analizada sin atender a sus múltiples dimensiones, la moral, la militar, la política, la económica, atender a sus causas, atender a sus consecuencias. Pero, aunque de todo esto se va a hablar en la mesa de esta noche, a mí me gustaría enfatizar, ¿no?, que en la perspectiva del club en esta presentación ha sido buscar el análisis desde la gestión de sus repercusiones, precisamente por aquellas personas que tienen responsabilidades para afrontar los problemas que han surgido. Como ha dicho Amparo, en la mesa hoy tenemos al secretario autonómico de Relaciones con la Unión Europea y Acción Exterior, a los cónsules de Polonia, de Hungría y de Ucrania. Ellos han tenido que arremangarse, han tenido que incrementar sus conocimientos sobre toda la problemática en relación a esta guerra y han tenido que empezar a resolver problemas no solo a largo o a medio-largo plazo, sino sobre todo a corto plazo y sobre el terreno. Bueno, pues con el fin de poder ordenar todas esas dimensiones y posibilidades de afrontar estas cuestiones, hemos acordado, ¿no?, dividir el tiempo del que disponemos, que es poco para 4 ponentes, en 3 bloques temáticos o 3 rondas de intervenciones. Una primera que versará sobre las repercusiones o consecuencias de la guerra, sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, a nivel internacional y especialmente en relación a la Unión Europea y a los países fronterizos. Un segundo bloque temático que versará sobre las repercusiones en lo más próximo, en España y en la Comunidad Valenciana. Y, por último, una tercera ronda
que abordará el bloque temático referido a la crisis de los refugiados y a la necesidad de acogerlos en condiciones en nuestros países. Pues bien, para eso cada uno de los ponentes van a disponer en cada una de las rondas de aproximadamente 4 o 5 minutos para poder hablar todos de una forma razonable. Yo ahora voy a proceder a presentarlos a cada uno y a continuación iniciaremos la ronda de intervenciones en relación a cada uno de estos bloques temáticos, ¿no? El secretario autonómico es Joan Calabuig, lo conocéis todos, es amigo y miembro del club y además es conocido por su larga trayectoria política. Yo creo que lo ha sido prácticamente todo en este ámbito, ¿no? Fue diputado en Cortes Valencianas del 83 al 87, director general del Instituto Valenciano de la Juventud del 87 al 95, diputado del Parlamento Europeo del 2004 al 2008, en el Congreso de los Diputados del 2008 al 2011, concejal en el Ayuntamiento de Valencia del 2011 al 2016, en el que llegó a ser teniente de alcalde durante un par de años. En la actualidad, como sabéis ya, es el secretario autonómico para la Unión Europea y las relaciones externas de la Generalitat Valenciana, representando, por tanto, los intereses multisectoriales, ¿no?, de esta comunidad ante la Unión Europea. A mi lado está Ramón Sentís, cónsul honorario de Polonia en Valencia. Él es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Humanidades, es abogado y empresario, desempeña funciones de cónsul honorario de Polonia en la Comunidad Valenciana desde 1998, esto es, tiene una larga experiencia en el cargo, y ha sido reconocido por su labor por parte de las autoridades polacas con las medallas al Mérito de la República de Polonia y por la medalla emérita del Ministerio de Asuntos Exteriores. Andrés Werlich, también conocido y amigo del club, es licenciado en Derecho por el CEU San Pablo y la Universidad de Valencia, ejerce de abogado desde 1990 en el bufete en Werlich Abogados. También es conocido por ostentar la presidencia de la Fundación Werlich, dedicada a la promoción y difusión cultural, especialmente en el ámbito de la arquitectura. Desde el año 2000, también una larga experiencia, es cónsul honorario cónsul general de Hungría en Valencia. Como tal, pertenece a los cuerpos consulares de Alicante y Valencia, en cuya Junta de Gobierno ha participado como miembro entre los años 2006 a 2011. En 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría le concedió la medalla Pro Auxilium Civium Hungarorum. Y por último, Pablo Gil López, cónsul honorario de Hungría en Valencia, de Ucrania en Valencia, licenciado en Derecho, empresario, interesado sobre todo en el mundo de la comunicación audiovisual, montó la productora Boila Production y ha impulsado varios documentales y películas, algunos rodados aquí en Valencia, como 1319. Antes de eso fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia, de 2001 a 2005, por el Partido Socialista, y entonces era el concejal más joven de la historia de nuestra corporación municipal. No sé si después ya... En la actualidad es cónsul honorario de Ucrania en Valencia y he de decir que el inicio de la invasión le pilló cuando aún no había tomado formalmente posesión del cargo, con lo cual desde el primer momento, sin rodaje de ningún tipo, se tuvo que poner a gestionar una guerra desde sus responsabilidades como cónsul. Hay que decir que con solvencia y eficacia, algo inaudito, ¿no?, para el tan poco tiempo del que dispuso. En definitiva, tenemos a 4 personas responsables políticas de la gestión de ámbitos afectados muy directamente por la guerra y, por tanto, estamos seguros de que vamos a poder disfrutar con sus intervenciones. Y entrando en el primer bloque temático,
Bueno, la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia a partir del 22 de febrero es obvio que ha alterado el orden geopolítico internacional. Para muchos analistas se ha iniciado una guerra de consecuencias imprevisibles, a pesar de que la capacidad militar de Rusia es mucho mayor que la del país invadido, que la de Ucrania. Sin embargo, ha presentado una fuerte resistencia y, además, Occidente en general y, en particular, los países de la Unión Europea han estado apoyando fuertemente a este país. Bueno, la pregunta que les dirijo a todos, y podemos empezar por el secretario autonómico. ¿La guerra ha cambiado la geopolítica internacional? ¿Hasta qué punto ha afectado a la Unión Europea y a los países fronterizos? Pues muy bien, en primer lugar, pues muchísimas gracias al Club de Encuentro, a la presidenta, al moderador de hoy, que les agradezco mucho la presentación también. Y, por supuesto, también quiero aprovechar, antes de entrar en materia, desde luego en resaltar la labor de los cónsules, que es una labor normalmente callada, a veces poco conocida, pero que es fundamental, y ahora se puede ver con más claridad la dedicación que tienen a sus conciudadanos y, además, la aportación relevante que hacen también a las relaciones económicas y comerciales entre sus países y, en este caso, la Comunidad Valenciana. Dicho esto, evidentemente, después del inicio de la invasión, la primera consecuencia claramente ha sido un éxodo descomunal, un éxodo como el que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial, que puede llegar a los 5 millones de personas y que evidentemente ha llegado ya a todos o prácticamente a todos los países de Europa. Es un tema que habrá que gestionar y que evidentemente es muy complejo. Tanto es así que incluso las relaciones dentro de los propios países pues han cambiado y evidentemente pues algunos de los subbloques que había dentro de la Unión Europea pues parecen haberse diluido ante los riesgos nuevos que aparecen con la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania no es solo la invasión de un país, es claramente la agresión contra nuestros valores, es una agresión contra Europa, es una agresión contra la libertad. Y, obviamente, por tanto, la Unión Europea ha tenido que implicarse necesariamente en esta situación hasta donde sus acuerdos y compromisos llegan. Creo que, en todo caso, la respuesta ha sido rápida. La primera cuestión fundamental ha sido la práctica total unanimidad y unidad de la Unión Europea frente a la agresión de Putin. En este sentido, quiero resaltar, muchas veces lo hablamos y coincido con el cónsul de Ucrania en eso, que no es la agresión de los rusos, ni los rusos tienen culpa de nada, es la responsabilidad de quienes han organizado y dirigido esta guerra, son los que tendrán que dar cuenta de ella y tendrán que ser responsables de ella. Pero, como les decía, lo primero ha habido, yo creo que una amplia unidad. En segundo lugar, se han establecido las sanciones probablemente más duras de la historia contra sus capacidades económicas, la oligarquía rusa, los bancos y otros sectores. Además, ahora estamos a punto de empezar el 5º paquete de sanciones que ya se va a poner en marcha en los próximos días y que empieza ya a tocar elementos fundamentales como el tema de la energía. Por otro lado, se ha aprobado una operación de ayuda humanitaria de grandes dimensiones en todos los países. La respuesta, además, de los ciudadanos europeos y de la opinión pública claramente ha sido de apoyar al pueblo ucraniano masivamente, y creo que esa acogida ellos mismos la están notando en todos los lugares. Y, finalmente, se ha decidido también ofrecer ayuda militar a Ucrania y, evidentemente, pues, distintos países, entre otros el nuestro, obviamente está ofreciendo recursos para la defensa de Ucrania, fundamentalmente pues son armamentos sobre todo de carácter defensivo, pero obviamente pues se apoyará hasta donde sea necesario para que Ucrania pueda defenderse. Finalmente, decirles en este breve tiempo que algunas de las consecuencias que va a haber en Europa va a ser, en primer lugar, se va a acelerar la voluntad de autonomía estratégica y de independencia energética y, por tanto, la transición energética hacia recursos que nos permitan ser más independientes del gas, que normalmente, además, viene de lugares inestables, como ustedes saben, pues es una de las cuestiones que se va a desarrollar. Se va a reforzar la digitalización y la ciberseguridad en el conjunto europeo, sin ninguna duda.
Y, por otro lado, se va a reforzar claramente la vertiente de defensa y seguridad en la Unión Europea, donde existen unos enormes recursos, aún así son muy desiguales y algunos países, como el nuestro, incrementarán los recursos destinados a ese aspecto. Y, por otro lado, es evidente también que se va a producir un refuerzo y una ampliación de la OTAN, porque muchos países en estos momentos lo consideran un elemento esencial para su seguridad. Esto es lo que quería aportar en esta primera intervención. Muy bien. Pablo. Bueno, lo primero agradecer al Club de Encuentro pues, el poder estar aquí, porque es un honor por la reputación del club, y luego también por encontrarme con mis mentores, y les voy a contar el truco de todo esto, porque están los mentores del pasado y los mentores del presente, no voy a señalar quién es quién, y es de agradecer y a los que tengo una enorme admiración. Y según vaya hablando dirán, pues sí que se ve que tiene admiración, pero tiene muy poco respeto, porque lo que pienso hacer es arañar alguno de los minutos, porque se supone que en 4 minutos tenemos que responder a esta pregunta tan compleja. De hecho, voy a aprovechar para construir a partir de la respuesta de Joan, porque yo creo que nos ha dado un buen análisis del marco, y añadir algo que me preocupa muy reciente y de mucha actualidad, que además tiene que ver con todo lo que estamos viendo estos días respecto a Rusia, y es que me interesaría abordar cuáles son las repercusiones que todo esto tiene para Rusia. Porque yo creo que si hay algo que hemos aprendido en Europa algo tarde, es que no te puedes fiar de un cliente tóxico y no puedes depender de un régimen autocrático, porque no son de fiar y además no son estables. Yo creo que eso lo hemos aprendido, y lamentablemente lo hemos aprendido a costa de Ucrania, porque Ucrania ya venía advirtiendo desde el 2014, amigos, esta anexión no acaba aquí, vayamos con cuidado, no construyáis el Nord Stream 2, no dependáis energéticamente, porque las democracias tienen sus inestabilidades, pero son inestabilidades intradiarias. De hecho, si a uno le preguntan cuál es el sistema político más inestable del mundo, se sorprenderán al saber que es Suiza. En Suiza hay permanentes discusiones, permanentes referéndums, hay unas crisis intradiarias, pero que dan una estabilidad a largo plazo. Con las dictaduras tenemos una estabilidad diaria y no se mueve nadie ni nada, pero de repente hay una zanja enorme que cae de un día para otro y que acaba pues con Gaddafi ahorcado, acaba con yo creo lo que acabaremos viendo en Rusia y cómo acaban la mayoría de autócratas. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que aprender esa lección, pero me temo que tenemos que ir un poco más lejos. Cuento una anécdota brevemente de Churchill cuando empieza la batalla de Inglaterra. Está solo, tiene una quinta parte de los aviones que tenían los alemanes, todavía Estados Unidos no ha entrado en la guerra, y cuando habla con su Estado Mayor les dice que lo que hay que hacer es ir a bombardear Berlín. Entonces dice, bueno, pues estás loco, o sea, necesitamos todos los aviones para defender Inglaterra. Dice, no, hay que llevar la guerra a Alemania, porque no es posible que uno vaya haciendo guerras fuera de sus fronteras y alabando las conquistas territoriales cuando no lo sufren en su propia piel. Yo, por supuesto, no estoy diciendo de ir a bombardear a civiles en Rusia, pero el instrumento de guerra que podemos tener todos los europeos frente a 6.500 cabezas nucleares, ese instrumento de guerra son las sanciones. Las sanciones están muy bien, las sanciones van algo lentas porque es un proceso, porque la economía funciona así, y yo creo que tendrán su efecto, pero falta la sanción principal. ¿Cuál es la sanción principal? Muy sencillo. En un mes de guerra, 1.500 millones de euros salieron de las arcas europeas para financiar armas a Ucrania y 35.000 millones salieron de las arcas europeas hacia Rusia. Entonces, si lo viera un marciano desde la estratosfera, diría, esta gente está loca. Por un lado, meterá dinero para reconstruir este país y para armarlo, para, de alguna forma, para, por otro lado, estar financiando a quien le está atacando. Es decir, no hay quien lo entienda. Y yo entiendo a los alemanes. Lo que pasa es que, igual que a los países mediterráneos durante la crisis financiera, nos dijeron, tenéis que ser responsables, y naciones como Grecia sacrificó el 20 y pico % de su PIB para pagar la deuda, y España modificó su Constitución para pagar la deuda, yo creo que a Alemania le toca ahora ser responsable, y el impacto que dan los economistas más pesimistas es de un 2% de su PIB. Y sacrificar un 2% de su PIB y dejar de enviar dinero a Rusia para que esto se acabe lo antes posible. Cuanto antes se acabe, menos víctimas civiles. Y antes acabará la autocracia, y yo creo que antes, poco a poco, modificaremos algo terrible que salió en una encuesta de investigaciones sociológicas de hace un par de días, bastante seria en Rusia,
y es que era el 83%, cuidado, el 83%, no estaban en contra de la operación especial. De hecho, la pregunta se formulaba en términos de guerra, pero los entrevistados decían, ¿guerra qué guerra? Guerra para ellos es lo que tú tienes en tu país. Pero aquello es una operación especial para arreglar un tema de los ucranianos contra los nacionalistas, una historia terrible que yo creo que ellos dentro de sí, como yo creo que pasa con la mayoría de fake news, dentro de sí adaptan la realidad para creerlo, pero yo estoy convencido que no acaban de creérselo. Eso aparte del hecho de que quien hable de guerra pues puede caer 15 años preso, eso es importante también. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya está. Vale. Luego seguimos con la segunda pregunta. Vale. Andrés. Muy bien, bueno, nada, yo también ratificar mi agradecimiento al club, a todos ustedes, gran parte amigos, y bueno, pues por la oportunidad de, en estos terribles momentos que nos están tocando vivir a todos, pues poder dar alguna pincelada o algunas impresiones de cómo vivimos desde Hungría, desde Valencia en Hungría, pues toda la situación de nuestro querido vecino Ucrania y el pueblo ucraniano. Por supuesto también todo mi acuerdo y por supuesto que no puedo discrepar absolutamente nada con los argumentos de Joan y de mi buen amigo y querido colega Pablo Gil. Bueno, pues comentabas un poco, la pregunta era cómo ha cambiado la geoestrategia en estos últimos tiempos con la guerra y luego el tema de las fronteras. Bien, efectivamente tenemos un problema que es más o menos cuando cayó el muro, cuando cayó el telón de acero y cuando colapsó la antigua Unión Soviética. A partir de ahí todos pensábamos que más o menos esto estaba estabilizado, pero el tiempo claramente nos ha demostrado que no. Con el tema luego también ya posterior del desmembramiento de algunos países, algunos evidentemente eran países ya anteriormente, con lo cual pues bueno, realmente volvieron a su estado anterior, son países soberanos y bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero sí probablemente el posicionamiento de la OTAN en aquel momento, en los años 90, que eso de alguna manera pues generó, no en un primer momento con el presidente Yeltsin, pero claramente ya con el presidente Putin, que haya ido derivando, digamos, toda su pensamiento de la gran Rusia y demás hacia la situación en la que ahora nos encontramos. Efectivamente también esto no viene de ahora, pues en 2014 ya tuvimos todo el problema de la crisis de la península de Crimea y del Donbass y bueno, pues tampoco le hemos dado, aunque el problema está ahí, aunque el problema está alarmado y aunque los ucranianos llevan sufriendo ese problema desde hace más de 8 años, con gran, que esto tampoco es una de las cosas que se ha comentado, que comentamos o que los medios le han dado la importancia que requiere, pero con una gran pérdida de miles de vidas durante estos años, ¿no? Bien, y en ese momento, pues bueno, nos ha estallado en pleno siglo XXI una guerra con unas formas que prácticamente nos tienen a todos, por decirlo de alguna manera amable, horrorizados, ¿no? Pensábamos que los problemas de la vieja Europa, del mundo occidental, de lo que pensamos que son los criterios que todos defendemos, pues venían de alguna manera, o los más inminentes, los problemas más inminentes, podían venir del mundo islámico, del llamado Estado Islámico, todas las crisis de Afganistán, de Siria, los estados fallidos, Libia, el desierto del Sahel, el gran incremento de población en el continente africano, que eso, pues bueno, dentro de pocos años puede ser un problema que hay que desde luego ya ir trabajando para que no sea una bomba de relojería que nos pueda estallar dentro de algunos años y no de la noche a la mañana, pero de repente nos hemos dado cuenta que verdaderamente tenemos un problema y tenemos un problema gordo, ¿no? Ese problema además nos ha estallado de la noche a la mañana, ¿eh? Se posicionaron una serie de fuerzas militares, de efectivos,
alrededor de la frontera de Ucrania, que no iban a entrar, que no pasaba nada, que no iban a entrar, que estaban haciendo ejercicios militares, pero a partir de ahí, pues bueno, tenemos verdaderamente el problema. Y bueno, pues ¿cómo se vive eso desde las fronteras? Pues bueno, la perspectiva que tenemos aquí realmente tampoco es la perspectiva de lo que puede verse desde los países del este. Me refiero a todo lo que era el antiguo telón de acero. Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí realmente encender la luz, poner una fábrica a funcionar con gas y tal, pues es una cosa que es normal. Y yo creo que prácticamente nadie se plantea que de la noche a la mañana no pueda haber luz, no pueda haber gas y no pueda haber petróleo, ¿no? Pero el gran problema de los países del este es que, bueno, pues ya se preocuparon en la época de la Unión Soviética de que prácticamente la totalidad de las fuentes energéticas de las que se abastecen, me refiero a petróleo, me refiero a energía eléctrica a través de las centrales nucleares y me refiero al gas, pues viniera todo de Rusia. Con lo cual, pues claro, cualquier decisión que se pueda tomar en cualquiera de estos países, en tanto a sanciones como a no compra de productos energéticos, pues inexorablemente llevaría a cualquiera de los países al colapso. Porque de la noche a la mañana pues los dejas prácticamente parados, sin electricidad, sin movimiento, sin calefacción, todas las industrias, que no son baladís, totalmente paradas, en fin. Entonces, pues eso es una perspectiva que no debemos de perder, digamos, el punto de vista, ¿no? o el eje conductor. Y a partir de ahí, pues bueno, el gran problema de la tragedia de los refugiados, que a fecha de hoy, pues más o menos estamos hablando de 4,5 millones aproximadamente por ahora, que puede llegar a más. Y bueno, pues realmente los primeros días fueron un verdadero pánico. Realmente Polonia es del país que, digamos, con mayor número o con mayor interés o con mayor solidaridad está acogiendo refugiados. Polonia es un país de 40 y tantos millones de habitantes, bueno, pues tiene aproximadamente ahora el 5% de su población de refugiados, y Hungría pues prácticamente, aunque haya acogido menos, pero también más o menos está en ese ratio. Hungría, no olvidemos que es un país que después del Tratado de Trianón, en 1920, al finalizar la Primera Guerra Mundial, quedó prácticamente reducida a lo que puede ser el tamaño aproximado de Andalucía, unos 10 millones de habitantes, y que a razón desde los primeros días de la guerra, a razón de 50.000 personas diarias cruzando la frontera, pues en 10 días ya estábamos en 500.000 de personas. 500.000 de personas, el 5% de su población, y bueno, pues realmente puede acoger más o menos con ciertas... bueno, pues esto evidentemente no estás preparado y tienes que ir con toda la celeridad, implementando todas las necesidades para poder alojar o mantener a todas estas personas, fundamentalmente mujeres y niños, en condiciones mínimas de dignidad, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la Unión Europea tampoco de alguna manera ha dicho o ha abogado por un reparto en países o contingentar refugiados, y entonces a partir de ahí, pues bueno, ya, claro, algunos países, organizaciones no gubernamentales y demás, están viendo la posibilidad de ir recolocando, sociedad civil, en el caso de España, recolocando todo esto, ¿no? Y bueno, pues es un poco en la fase que desde Hungría también estamos pidiendo, de alguna manera, el poder diversificar más a todos estos refugiados por todo el territorio europeo. Gracias, Andrés. Ramón. Bueno, pues encantado y muchísimas gracias por la invitación, tanto a la presidenta como con el moderador. Para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo estar en el foro, creo, en el foro de la sociedad civil más importante que tenemos en estos momentos en Valencia, con lo cual pues me siento no solamente muy orgulloso, sino que para mí es un honor el poder estar ahí y participar con mis compañeros, ¿no?
Mis compañeros han dicho bastantes versiones de lo que sucede en estos momentos. Han hecho, en algunos casos, una fotografía fija de lo que está sucediendo en los diversos aspectos que en estos momentos nos encontramos. Yo voy a referirme a aspectos también históricos que para mí son fundamentales. Europa hasta ahora estaba acostumbrada a un periodo pacífico muy largo. Llevábamos desde el año 45 en un periodo de paz, donde fundamentalmente la prosperidad, la seguridad y la libertad de los países democráticos que se han ido asimilando, porque España hasta el año 78 no participó de este concierto de países democráticos europeos, pero el resto de Europa fundamentalmente sí. ¿Qué pasó en Europa? En Europa, en la primera década, en el año 52, unos visionarios políticos vieron que evidentemente no se podían repetir los ciclos históricos que hay en la vida europea, que son las guerras que cada 30, 40 años se producían en el continente europeo y que han destrozado a Europa. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue un absoluto elemento devastador de toda Europa, gracias a Estados Unidos, pero también gracias a que Estados Unidos se benefició mucho con el Plan Marshall, se pudo ir recuperando la Europa que nosotros aspirábamos. Y ya digo, en el año 52 se fundó la CECA, fundamentalmente para que los conflictos entre los países europeos, entre ellos Francia y Alemania, pues se pudieran llevar a cabo entre negociaciones, despachos y luego parlamentos, ¿no? Eso dio lugar en el año 57 a la Comunidad Económica Europea, y a partir del año 85, y sobre todo a partir del Tratado de Maastricht, a lo que entendemos nosotros como la actual Unión Europea, ¿no? En ese sentido, pues Europa ha tenido un papel importante y preponderante dentro de lo que ha sido la globalización económica en la cual estamos en estos momentos el mundo llevando a cabo, ¿no? Pero también es verdad que nos olvidamos que en los años 90 hubo una guerra en territorio europeo, que fue la guerra de los Balcanes, que fue una guerra bastante silenciada, que no entendíamos la mayor parte de los europeos, y que era una guerra genocida entre diferentes estados, porque realmente la Federación Yugoslava eran diferentes estados que estaban bajo el dominio comunista de Tito, en el cual, pues lógicamente, con una dictadura así, difícilmente podían ellos divergir o disentir sobre los aspectos que entendían, entre otras cosas, su naturaleza nacionalista, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Pues simplemente ha pasado que, como Polonia, cuando inmediatamente después de la apertura de lo que fue el mundo libre a los países excomunistas después del muro de Berlín, aunque tengo que recordar que antes del muro de Berlín ya Polonia protagonizó una serie de incidentes que provocaron que en el año 89 hubiera el primer gobierno, entre comillas, democrático en un país comunista, y donde Solidarność, que entonces era el sindicato mayoritario y preponderante de allí, protagonizó un movimiento político liberalizador para todo lo que fue posteriormente el mundo comunista. También tenemos que dar gracias a la figura de un papa que luego santificaron, como San Juan Pablo II, que participó de una forma muy activa en todo ese proceso. Básicamente los países excomunistas, entre ellos Polonia, ¿qué buscaban? Buscaban tres razones, que eran las tres razones básicas que Europa buscaba dentro de sus principios o valores fundamentales. El primer principio es el de seguridad, es decir, tener la seguridad en las fronteras, y a través de la propia Europa, y sobre todo y fundamentalmente a través de una organización como la OTAN, podían garantizar esa seguridad. En segundo lugar, la prosperidad, porque sin prosperidad económica los países no avanzan, no se desarrollan, y los ciudadanos, en tercer lugar, no son libres. La libertad, que es el tercer principio fundamental de lo que nosotros entendemos como la Europa libre. Bien, nos estamos enfrentando ahora a un enemigo que su seguridad es la seguridad que entienden ellos, su prosperidad es la prosperidad de unos pocos, entre ellos el propio presidente Putin, y la libertad no existe, aunque ellos puedan proclamar de que tienen parlamento, de que tienen partidos políticos, etcétera, etcétera. Nos estamos enfrentando a mundos absolutamente distintos y diferentes. Putin, además, es un personaje que no tiene moral ninguna,
y que además tiene también valores que en estos momentos no son vigentes en el mundo actual, donde los derechos humanos, donde el principio de reciprocidad, etcétera, etcétera, pueden provocar que podamos vivir de una forma, en una convivencia pacífica y tranquila. El señor Putin eso no lo entiende. El señor Putin está un poco en el siglo XVIII. El otro día también en la propia Universidad Católica lo mencionó, un tratadista que se llamaba Karl von Clausewitz, que era un tratadista prusiano, un militar, medio filósofo, ensayista, y que hizo notables libros sobre lo que era fundamentalmente la guerra. Y tiene un tratado que es el Tratado sobre la Guerra, y uno de los principios que hablaba, curiosamente, y decía que la guerra es una forma de diplomacia en la política. Es decir, el señor Putin sigue entendiendo en esos valores que en estos momentos, en su momento la propia Organización de Naciones Unidas, cuando nació y con el tema de la fundamentación de los derechos humanos, eso realmente no tendría que existir. Por lo tanto, estamos hablando o intentando entendernos con un país que tiene unos valores absolutamente contradictorios a los que son nuestros valores. Pero, sin embargo, le compramos gas, sin embargo, le compramos petróleo. ¿Por qué? Porque es más barato, porque es más económico, porque interesa a los países europeos comprar esas materias primas que generalmente la mayor parte de todas las grandes materias primas que en estos momentos son fundamentales en el mundo, compramos a países que no son democráticos. Ni los países árabes son democráticos, ni Rusia es democrática, ni China es democrática. Y sin embargo, los europeos hemos hecho una dejación de funciones con respecto, nos hemos desmantelado industrialmente, nos hemos desmantelado energéticamente y nos hemos desmantelado incluso políticamente. Gracias a esta invasión, Europa está un poco más cohesionada. Pero Europa tiene dos cosas fundamentales en el futuro que buscar. Primero, lo que es la gestión de unos sistemas de energía que le permitan tener autonomía, y en segundo lugar, una cohesión mucho mayor a nivel político y también militar para evitar esos males futuros o esos males presentes como tenemos con Ucrania. Muchas gracias, Ramón. Bueno, hemos visto que efectivamente el conflicto está afectando claramente a la geopolítica internacional, ¿no? Pero también nos interesa echarle un vistazo a lo más próximo, ¿no? Es indudable que también ha afectado a los intereses de España, de la Comunidad Valenciana, tanto a nivel económico como social, cultural, medioambiental. En definitiva, me gustaría, ¿no?, que reflexionarais en breves intervenciones sobre estos temas desde la perspectiva española, valenciana, y las políticas que se están implementando en estos momentos o se pueden implementar hacia el futuro. Joan, ¿empiezas tú? Bueno, pues empezaremos. Muchísimas gracias. Trataré también de hacerlo en el tiempo que nos ha estado. En ese sentido, bueno, lo primero que nos vamos a encontrar en esta situación es una realidad de una incertidumbre tremenda. Es decir, hay muchas decisiones, evidentemente, pues que hay que tomarlas con mucha prudencia porque no sabemos lo que durará esta guerra y, evidentemente, pues las consecuencias van a perdurar durante tiempo. Ya los impactos son directos, tanto el AIRFEF como el BBVA, como el Banco de España ya han dejado claro que va a haber varias consecuencias directas. Por ejemplo, este año va a haber un punto menos de crecimiento, más o menos de media, coinciden todos, respecto de lo que estaba previsto. En el caso de la inflación también coinciden todos en que aproximadamente esta va a estar entre el 6 y el 7,5, según cojas un dato u otro, dependiendo de la entidad que lo plantee. El empleo, que se esperaba que creciera, las previsiones para este año eran de alrededor de un 4%, va a estar en el 2%. Y, por lo tanto, evidentemente, vamos a tener unos impactos. Esta guerra nos va a costar muchos recursos a los países occidentales, a la Unión Europea y a nosotros en concreto. Esta es la realidad. Y luego, obviamente, también la necesidad de respuesta a esta situación va a hacer más difícil el avance por la senda de la reducción del déficit público y de la deuda nacional. Estas son realidades que vamos a tener ante nosotros sin ninguna duda.
Por otro lado, lo que podemos ver ya en la vida real es el aumento de los precios de la energía, que todos conocéis, la falta de materiales, el encarecimiento y la ralentización de obras y proyectos, incluso en algunos sectores, como por ejemplo en la cerámica de Castellón, incluso por ejemplo la propia arcilla, que es fundamental en sus procesos, pues en estos momentos no está llegando y hay dificultades también para poder encontrar suministros alternativos, aparte de otros impactos. En el caso de la agricultura, como sabéis, ha habido alguna manifestación de gran envergadura porque los costes tanto de la agricultura como de la ganadería están subiendo de una manera muy notable y además, obviamente, al estar esos dos países en guerra, pues algunas de las exportaciones que se estaban desarrollando en esos países, por ejemplo, el sector del calzado en Rusia u otros sectores importantes de la comunidad, pues prácticamente van a desaparecer durante un tiempo que no sabemos cuánto será, porque difícilmente las sanciones, eso también es cierto, van a desaparecer si no desaparece el actual régimen ruso. Quiero decir que probablemente si no desaparece el actual régimen ruso tal y como lo conocemos ahora mismo, aunque pare la guerra, la retirada de sanciones no va a ser inmediata, sino que va a tardar tiempo. Y la respuesta tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana pues va en la misma línea que hemos planteado en toda Europa y las medidas que se han tomado por parte del Gobierno de España en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra y también otra decisión que se presentó la pasada semana por parte del Consejo de similares características, fundamentalmente lo que trata es de intentar acercarse a un pacto de rentas para controlar la inflación. Por otro lado, un pacto social también para intentar reducir digamos, las consecuencias para los sectores más vulnerables que llevan ya desde 2007 sufriendo unos golpes tremendos en su capacidad y, por tanto, aumentando las desigualdades sociales de una manera grave. Y, por otra parte, desde luego sí que parece imprescindible un impulso absolutamente decidido ya a las energías renovables, que es un elemento central para conseguir nuestra autonomía estratégica. Por otro lado, yo creo que también lo que se va a querer tratar de garantizar es la estabilidad financiera. Por lo tanto, las reducciones de tasas e impuestos va a ser muy puntual porque no podemos generar un desequilibrio grave de las cuentas que ya van a estar en riesgo. Y en ese sentido, pues también decirles que fundamentalmente lo que van a ver es también apoyos puntuales, algunos de ellos que se han dado por parte del Gobierno de España, especialmente a pymes, autónomos y familias más vulnerables y también a empresas energéticamente, o sea, cuya energía depende fundamentalmente del gas, pues además de eso, pues la Generalitat lo que ha hecho es complementar todas esas ayudas con las decisiones de la semana pasada. Gracias. Gracias, Joan. Pablo. Sí. Bueno, retomando solo un minuto lo que estaba comentando antes, simplemente para que no se me vea de insolidario ni nada por el estilo, totalmente de acuerdo. Quiero decir, siempre he hablado de que esa audacia la tiene que tener Alemania, que se lo puede permitir más que Hungría, y además la dependencia energética alemana no es tanto. En Hungría hablamos del 95%, que ya es una cifra seria, y en Alemania hablamos del 45 o 50%, que podrían de alguna forma sacarlo adelante. Dicho eso, porque la verdad, la solidaridad por parte de Hungría y de Polonia pues, ha sido algo que tampoco se esperaba a Rusia, y de hecho voy a enganchar por ahí. Porque antes hablábamos de cómo el arma que tenía Rusia preparada de que no nos podemos desconectar en Europa de la energía, le podemos dar la vuelta con más sanciones, pero a la utilización de los refugiados como arma de guerra, que entra dentro del manual de Putin, también le podemos dar la vuelta. ¿Cómo? Pues porque dentro de la tragedia, porque es una tragedia que rompe familias en los cuales mujeres y niños tienen que cruzar por sus medios la frontera y llegar como pueden a Europa e intentar poner en stand-by su vida, y dentro de toda esa tragedia tenemos que conseguir darle la vuelta como sea a este arma y creo que se puede conseguir. La cuestión lo dijo un superviviente del Holocausto, que además, Víctor Frank, que además sobrevivió en tres campos de concentración consecutivos, vino a decir que en la vida, al final, las circunstancias no las puedes elegir, pero sí puedes elegir cómo te tomas las circunstancias. Y sí es cierto que a los que le ha caído la guerra y nada tienen que ver con esto, ni con Putin en Ucrania, y estas familias rotas que vienen aquí, tienen que hacer un gran esfuerzo por su lado para darle la vuelta a esto y sacar
lo positivo que se pueda sacar. Y nosotros también. La sociedad valenciana ha hecho muchos sacrificios, las instituciones valencianas también. Ha habido, de hecho, cuando tal cual no esperé que viniera el embajador, porque estaba varado en Kiev, y empezamos la actividad del consulado honorario cuando empezó la guerra, la mitad del desbordamiento era por las llamadas ofreciéndose a ayudar, a llevar ayuda humanitaria, a traer refugiados, algo desbordante, increíble la reacción de la sociedad valenciana, también de la empresarial valenciana, también de las parroquias, de las asociaciones, del resto de los cónsules también de otros países. Increíble, no hay palabras. Lo que pasa es que ahora tenemos que llevarlo un paso más allá para darle la vuelta a este arma de guerra de Putin de los refugiados, y es un poco el éxito de todo esto va a estar en la integración. La integración vía las familias que han acogido familias ucranianas en su casa, que es muchísima generosidad compartir una habitación, también los que han cedido pisos, pero también los que ofrecen trabajo o los que conviven en la asociación o en el barrio con una familia ucraniana y se presta a ayudarles. Es vital, porque además de esta experiencia de convivir en un país europeo durante un periodo, también se permean valores europeos y formas de hacer las cosas. Y el día que venga la reconstrucción, todas estas mujeres que son jóvenes las que vienen. Yo cuento la anécdota de la prima de mi mujer que está aquí, que decía, no, han venido con la abuela, y cuando me presentan la abuela tenía 47 años. O sea, yo tengo 46, digo, pues ahí estamos. Es decir, son mujeres jóvenes la mayoría que vienen con sus hijos. Los hijos están integrados en el sistema educativo, están escolarizados, van a aprender un idioma nuevo, van a convivir con otra cultura y se van a hacer amigos para toda la vida. Y entonces Ucrania va a estar mucho más integrada dentro de la familia europea y van a volver con el recuerdo, como le ha pasado a muchos refugiados españoles en la historia, el recuerdo y el cariño de aquellos que le han acogido en los peores momentos, con un idioma, con unos valores europeos y con algo que ya sí será un punto de no retorno de la esfera rusa. Entonces sí, en el momento en que ya lo está, porque están luchando todos los ucranianos por ello, pero si había algún vestigio de autoritarismo, yo creo que con esto va a ser la vacuna absoluta, pero para eso es fundamental que haya integración. Para que haya integración también tiene que haber recursos. Hablamos mucho de plantear a ver si Europa saca algún tipo de renta mínima europea para echarles unas manos los primeros meses, al menos hasta que aprendan el idioma y con el idioma puedan acceder a un puesto de trabajo. Pero esa será otra gran victoria de otras cosas de las que del plan de Putin le salió mal. Romper la OTAN le salió mal, está más reforzada que nunca. Romper la Unión Europea a través de refugiados, al revés. Salió la directiva de los refugiados, que es lo más solidario que hay. Desmilitarizar el ejército ucraniano, al revés. Está más militarizado y más motivado de lo que ha estado nunca en su historia. Y además, de paso, ha hundido su propia economía. Entonces, yo creo... ¿Y me queda un minuto? Vale, un minuto. No, bueno... Vamos ahora a lo de la falta de respeto. Ahí voy. No, el minuto lo quiero tener porque... por lo siguiente, porque hablamos mucho del valor de los ucranianos y cómo están defendiendo, pero permítame un minuto para hablar del valor de las ucranianas. No es porque esté casado con una, que las ucranianas son un ejemplo de perseverancia, de valor, de energía, de sacrificio, sino porque además en todo este relato el papel de las mujeres es fundamental. Son madres solas con sus hijos que han recorrido 4.000 kilómetros para intentar construir un proyecto de vida temporal hasta que puedan reagruparse con sus familiares. Las asociaciones de ucranianos que tenemos en la Comunidad Valenciana, y lo sabe el secretario autonómico, son todo presidentas de ONGs y asociaciones, pero con mucho valor, que contábamos la anécdota que en la reunión con el secretario autonómico lo primero que decían las mujeres es más armas a Ucrania. O sea, vienen con una actitud de ayudar increíble. Y luego tenemos también las mujeres que están en Ucrania luchando, que están en el ejército, que están luchando diariamente, y ya me quedan unas mujeres más, que son las abuelas ucranianas, que no han abandonado su hogar, que se han quedado, y hemos visto en ejemplos de Bucha, donde eran las abuelas los que enterraban a los vecinos y les cuidaban el perro. Entonces, digo, no quería acabar sin mencionar a la mujer ucraniana. Muy bien, Pablo. Como veis, la pasión se desborda, ¿no? Y
Bueno, Andrés, brevemente, por favor. Nada, yo cedo, vamos, gustosísimamente el minuto de Ucrania de Pablo. Nada, bueno, rápidamente. Estamos hablando de cómo afecta a la Comunidad Valenciana o a nuestra economía esta situación. Evidentemente que le afecta. Partiendo de la base de que, bueno, pues también tenemos unas interesantes relaciones económico-comerciales con Ucrania y que tristemente el PIB de Ucrania pues estima que este año puede caer prácticamente a la mitad. Evidentemente eso va a afectar. Además, en temas estratégicos o de suministros estratégicos, como bien decía el secretario autonómico Joan, pues por ejemplo en el sector cerámico de Castellón, pues el tema de las arcillas, o sea, pues es otro de los temas que es verdaderamente grave. Tema del turismo, pues bueno, también los rusos, pues bueno, también tienen cierto peso en el sector turístico y eso evidentemente, pues bueno, ahora se va a ver muy afectado. El tema de la compra de inmuebles, por poner un dato, pues creo que el año pasado aproximadamente se vendieron en la Comunidad Valenciana 80.000 inmuebles. De esos 80.000 inmuebles, aproximadamente el 25% los compran extranjeros y, por ejemplo, pues los rusos ocupan la quinta parte, que viene a ser más o menos un 5%, que bueno, pues son 1.000 inmuebles. Es también un capítulo. Y bueno, y eso es lo duro de la economía, que bueno, pues en estas situaciones pues hay que asumirlo y demás, ¿no? Pero el tema es ir pensando a futuro, pensando en cómo podemos hacer esto, qué podemos hacer de la necesidad virtud, en pensar en, como bien decía también, y la necesidad que ya desde hace muchos años es palmaria de crear unas fuentes energéticas propias, renovables y limpias, que tenemos además aquí todos los mimbres para que eso pueda ser una realidad en poco tiempo. La España vaciada, pero también la comunidad valenciana vaciada. Los ucranianos y las ucranianas es gente muy trabajadora. Bueno, pues puede ser a lo mejor un determinado momento, hablándolo de alquilar pisos para poder alojar a todas estas familias que han venido aquí, pues nos encontramos que si resulta que en Valencia pues una vivienda vale un alquiler 750 euros al mes, pues en pueblos del interior nos encontramos que vale la tercera parte, con lo cual podría ser también una cuestión para poder reubicar a estas personas ahí, que pueden ir generando y pueden reactivar su economía y al parte de su proyecto vital y su proyecto familiar, tristemente y por circunstancias, pero que también puedan tener un proyecto económico con educación a través de los colegios, que en muchos casos, pues como el de Zarra o como el de Quesa, pues de cerrarlos a no cerrarlos por esta situación, o los centros de salud y otras tantas cosas. Es decir, debemos de pensar en las dentro de la tragedia, en las oportunidades que esto nos da pues para crecer, para ayudando, crecer también y hacer una comunidad valenciana mejor, ¿no? Ramón. Bueno, yo solamente complementar un poco lo que han dicho mis compañeros, ¿no? En estos momentos coyunturales, pues desgraciadamente es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? En ese sentido hay muchos sectores que están económicos valencianos que están muy perjudicados por culpa de la invasión. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de lo que es las relaciones con Ucrania bilaterales, pues la mayor parte del aceite de girasol proviene de Ucrania. Lo han dicho muy bien, el tema de lo que son las tierras que se utilizan para la confección de la cerámica, que eso es básico, junto con el encarecimiento del gas. Imaginaros cómo lo está pasando el sector cerámico en valenciano, ¿no? Que es un sector poderoso, un sector tecnológicamente muy desarrollado y que además es un sector que nos daba en la balanza de pagos mucho dinero en la cuenta de España, ¿no? En ese sentido, lo que hay que hacer pues, es prepararse un poco para el futuro. El futuro, lógicamente, la invasión se va a acabar, no sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones, pero todo ello va a conllevar pues muchísimas respuestas que después de estas interrogantes hagamos lo que hagamos.
Fundamentalmente, lo que sí que es cierto es que tanto la economía valenciana, española como europea, se tiene que preparar para cambios profundos. En primer lugar, cambios en lo que significan nuestros proveedores, cambios en tener capacidad para tener en sectores básicos como la energía más autonomía de la que tenemos en estos momentos, y sobre todo también prepararnos industrialmente de cara al futuro. Porque si Europa no se prepara de cara a ese futuro, difícilmente Europa podrá tener protagonismo en ese futuro. Tenemos unos grandes rivales en el mundo, como es China, como es los propios Estados Unidos, como es la India, que es un estado silente pero que avanza y se desarrolla de forma enorme, y los grandes luego países asiáticos del sudeste asiático, que también avanzan tecnológica e industrialmente. No podemos nosotros delegar la industria en manos de terceros países, y nuestra I+D+I tiene que ser fundamental para desarrollar mucha más inteligencia a nivel industrial y mucha más autonomía a nivel industrial para que Europa siga siendo Europa, teniendo en cuenta que somos casi 600 millones de consumidores de alto consumo y que por lo tanto no podemos resignarnos a ser un parque temático en el futuro. Muchas gracias. Entramos en el tercer bloque temático. De alguna forma, alguno de los intervenientes ya lo ha introducido, ¿no? Estamos viviendo uno de los grandes éxodos de la historia europea, ¿no? Pues 4 millones de personas se pueden estar moviendo en estos momentos hacia la Unión Europea. La pregunta tiene que ver con las políticas que se están desarrollando por parte de los distintos niveles de gobierno, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a la aplicación de la Directiva de Protección Temporal para acoger a los refugiados que vienen a nuestra tierra? ¿Cómo han reaccionado el Gobierno de España, de la Comunidad Valenciana? Y especialmente en la medida en que 3 de los ponentes sois cónsules, ¿no? Me gustaría saber, ¿no?, vuestra opinión sobre cómo gestionar estos procesos en las circunstancias que estamos viviendo, y sobre todo cómo ha reaccionado la sociedad valenciana, la sociedad civil valenciana y la sociedad civil también española. Empezamos por el mismo orden. Joan Calabuig. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, quisiera decir en primer lugar, respondiendo concretamente a esa pregunta, que la sociedad valenciana yo creo que ha respondido de una manera extraordinaria. Tanto ONGs, empresarios, organizaciones sindicales, ayuntamientos, ciudadanos individuales, las iglesias, la Iglesia Católica particularmente. Es decir, todo tipo de entidades han respondido de una manera rápida y enérgica a la situación, y lo han hecho de una manera incondicional. Decirles que, de todas maneras, esta situación de refugiados es muy peculiar, en primer lugar, porque, a diferencia de otros casos, aquí no ha habido cupos. Se ha abierto la frontera y han entrado millones de personas a la Unión Europea. Efectivamente, algunos países, como particularmente Polonia, están haciendo una labor tremenda, pero otros países como Hungría, Rumanía y muchos otros realmente suponen unos impactos en su población descomunales, y están respondiendo con todo su esfuerzo a esa situación. Decirles que en la Comunidad Valenciana ya habitualmente creemos que viven aproximadamente 30.000, o vivían hasta ahora 30.000 ucranianos. Había 20 y tantos mil registrados, pero por los cálculos y los movimientos calculábamos que podían haber 30.000. Por lo tanto, evidentemente ha sido un polo de atracción, porque mucha gente ha venido a recabar la ayuda de amigos, de familiares, y por tanto las llegadas han sido constantes los primeros días. En ese sentido, yo quiero agradecer enormemente a esas ONGs, particularmente a la Cruz Roja, que ha estado ahí muy al frente de todas estas situaciones. Como os decía, empresarios y empresas desde el primer momento han puesto camiones, han ayudado a organizar los almacenes, han estado ahí en primera línea, y en ese sentido, de todas maneras, también hay personas como el propio Pablo Gil, el cónsul, que ha estado desde la mañana a la noche. Yo creo que desde que enciende el teléfono, si es que lo apaga en algún momento, está recibiendo todo tipo de peticiones de apoyo y de ayuda. Hay aquí en Valencia también
Maite Ibáñez, la concejal, ha estado esperando a los ucranianos que han ido viniendo en la estación del norte, a lo mejor a las 11 de la noche, sin saber a veces el número que llegaban y ayudando inmediatamente a situarles para que pudieran tener un techo y un apoyo. Y decir también que otra de las cuestiones, otro de los retos que hay es que no van a volver enseguida. Esto es una realidad, lo citaba antes el cónsul. Es decir, vamos a tener que dar apoyo a esa población y asegurar esa población, porque no van a volver en 1 año o en 2 años quizá. Piensen ustedes que la forma de actuar de Rusia es arrasar literalmente todas las infraestructuras, todas las ciudades, todas las viviendas en unas zonas enormes, lo cual evidentemente hará que esa vuelta no se pueda producir enseguida. Tardarán 1 o 2 años en algunos casos. Pero aquí hemos reaccionado en primer lugar respondiendo a esa emergencia. Es decir, llegaban, no sabíamos a veces, bueno, llegaban por avión, llegaban por tren, se ha ido tratando de alojar a todo el mundo, de que nadie se quedara en la calle. Yo creo que eso ha sido fundamental. Ahora tendremos que entrar en una fase también de asistencia social, yo creo que el cónsul lo decía, porque los primeros días toda esa solidaridad se expresa, pero luego después los problemas de convivencia, las necesidades, pues van a aparecer, las dificultades van a aparecer. Luego vamos o en el mismo momento, ya lo estamos haciendo, apoyar en materia de empleo, que es también fundamental. Decirles que tanto Labora como, por ejemplo, la Agencia Valenciana de Turismo están ya en este momento dando cursos en el sentido del sector de hostelería y hotelería, que necesita trabajadores y los están ya formando. Se ha reaccionado rápidamente en ese sentido. También el propio Labora en sí mismo y con carácter general, para los que buscan otras opciones, también está ya ofreciendo apoyo y asesoramiento. Y, por lo tanto, en ese sentido, he de decirles que se trata de un esfuerzo muy grande. Puedo darles, y con esto termino, algunos datos. En estos momentos, la Consejería de Sanidad ya ha expedido más de 17.400 tarjetas SIP, como las que todos tenemos para la asistencia sanitaria. La inmensa mayoría son para niños, porque son una gran cantidad los que han venido. Y he de decirles que los procesos de escolarización, aquí en este momento prácticamente 4 de cada 10 niños que se están escolarizando en España se hacen en la Comunidad Valenciana. Por tanto, el sistema educativo también está respondiendo rápidamente, está haciendo un enorme esfuerzo también todos los profesionales del sector y, por lo tanto, como les decía, hay un esfuerzo enorme para facilitar al máximo que este impacto tan tremendo en nuestra sociedad y, sobre todo, para los que vienen, pues se pueda asumir razonablemente y en las mejores condiciones posibles. Gracias. Pablo. Bien. Bueno, todo se ha dicho, toda ayuda, y de hecho desde el gobierno ucraniano se quiere hacer hincapié y agradecer pues, toda la ayuda que se presta desde las instituciones y desde todas las sociedades y en España, por supuesto. Y de hecho no hay espacio en el agradecimiento para la crítica. Y de hecho no me van a escuchar ninguna palabra en contra de ninguna institución. Y quiero decir que dentro del mapa autonómico, pues la Comunidad Valenciana ha destacado, también porque tiene ha tenido una respuesta también a la altura de la comunidad ucraniana que hay aquí, que es enorme. Yo creo que es la segunda que hay en toda España, pero en términos relativos de población es la primera que hay, lo que también ha hecho pues, cierto efecto de llamada de los que tienen familiares y amigos pues, que vengan a la Comunidad Valenciana. Y también la puesta a disposición de recursos, pues también corre la voz entre la comunidad de donde pueden ser mejor atendidos y eso pues, acaba en esas 17.000 tarjetas sanitarias que nos estaba diciendo el secretario autonómico. Eso ha sido así desde el primer momento y eso ha sido así también en muchos ayuntamientos que sin tocarles, porque por una cuestión de competencias, pues esto es una cuestión del Ministerio de Migraciones que no tiene por qué tocar el ayuntamiento, pues nos hemos encontrado casos como el Ayuntamiento de Valencia que ha emprendido y financiado pues, 1.400 plazas de alojamiento, por lo que es un alarde también logístico y de organización. Y quizá, como he dicho, organización, lo que quiero transmitir es a través de eso, ¿no? Quiero decir, de lo que sí me gustaría transmitir es que siempre hay margen para mejorar, y decir que hay margen para mejorar no es criticar. De nuevo, agradecimiento total por parte del gobierno de Ucrania de cómo España a todos los niveles, también con apoyo militar, se está comportando. El margen para mejorar, ¿dónde diría yo? Pues en la cuestión
lo que se llama el mientras tanto. O sea, la crisis está ahí y las instituciones reaccionan, pero hasta que reaccionan y ponen la maquinaria en marcha, pues hay un periodo de tiempo de mientras tanto, pues que al final sí resuelve la sociedad civil, las ONGs, como por ejemplo Juntos por la Vida, que desde el día 1, pues su presidenta se coge un vuelo, se va a la frontera de Polonia y empieza a ayudar a refugiados a llegar hasta la Comunidad Valenciana. Entonces, sí que es verdad, porque además yo pregunté al embajador, digo, ¿tenemos posición oficial respecto a los cupos? Y como me dijo que no, pues voy a opinar respecto a los cupos. Yo creo que hubiera ayudado a organizar, porque poniéndome en el lado de la administración, el saber pues te ayuda a preparar los recursos y a organizarte también y a prestar mejor servicio a los refugiados, el saber cuántos van a venir. Aquí los trenes de Cruz Roja que llegaban por la noche era escalofriante, porque es que te llamaban a las 12 de la noche y te decían, no, que viene un tren, que no sabemos el número de ucranianos que viene, y vienen a Valencia y se bajan en Valencia en Fallas. O sea, esto, es decir, ¿cómo gestionas eso en plenas Fallas con un lleno absoluto sin saber cuántos vienen? Pero es que Cruz Roja llamaba al Ayuntamiento de Valencia, no llamaba a Madrid al Ministerio de Migraciones. Entonces, de haber una previsión, de saber cuántos vienen en tren, cuántos vienen por las ONGs, de haber un cupo y poder atender eso, yo entiendo que nos podríamos haber evitado la angustia del mientras tanto de las primeras semanas. Ahora todos los procesos van rodando, el proceso de escolarización se ha puesto en marcha, los niños se están integrando muy bien y están siendo muy bien recibidos por los niños valencianos, y luego hemos visto casos en residencias de ancianos como la de San Juan, que aquello era bienvenido Mr. Marshall, es decir, llegaba un jubilado de 80 y pico años y salían los 300 de la residencia a aplaudirle con banderas, una cosa emocionante, una recepción increíble. Pero sí que es verdad que ayudaría a tener más información y que Europa ahora, por ejemplo, respondiera con una renta europea para ayudarles a empezar a rodar, pues son cosas que yo creo que podíamos mejorar. Gracias, Pablo. Yo, mientras hablaba, he recordado, ¿no?, que la deuda que tiene España y Valencia, ¿no?, con Ucrania, con la ciudad de Odesa, con la que estamos hermanados, ¿no? Andrés, cuando quieras. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, realmente yo creo que prácticamente habéis dicho todo. Desde los primeros días hablamos primero con Joan, contactamos directamente, oye, que bueno, estamos en permanente contacto, los cónsules igual, para dentro de la medida de las posibilidades y ante esta situación tan extraordinaria, excepcional y no programada, pues coordinarnos de la mejor manera posible. Respecto a lo que decías de la directiva europea, bueno, vamos, no bienvenida, es que era necesaria, entre otras cosas, para dar cobertura jurídica a todo esto, porque solamente faltaría que empezara a llegar gente y encima tuviéramos problemas de documentación por tema de extranjería, ¿no? Entonces, de alguna manera, el problema burocrático, la directiva lo ha solucionado. Bien es cierto que, como dice también Pablo, todo eso hay que implementarlo también con ayudas. Pues claro, es muy loable que las familias cedan una habitación en sus casas para alojar a parte de estas personas, pero no olvidemos que son familias de alguna manera rotas, porque el marido, el cabeza de familia, el hombre, puede haber quedado en Ucrania para la guerra, pero son familias y lo normal es que hagan su proyecto de familia en un ámbito pues, familiar, en un domicilio, ¿no? En un domicilio particular o en un domicilio para ellos privado. De esta manera, pues bueno, con alguna ayuda de la Unión Europea temporal, pues podría servir hasta que puedan llegar a obtener un trabajo y demás, pues para pagar el alquiler, para pagar la comida y, en fin, los gastos necesarios durante los primeros meses hasta que puedan, no llamar una situación normalizada de vida, pero bueno, de alguna manera hasta que lleguen a obtener cierto equilibrio. Luego, por parte de la sociedad valenciana, yo creo que efectivamente es impresionante la solidaridad demostrada en todos los ámbitos, en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados, ¿no? En los ámbitos, bueno, la propia Generalitat, uno de los centros que tenemos de acogida, de los 3 centros de acogida en España, están en Alicante, en la ciudad de La Luz, y bueno, está funcionando muy bien. O sea, yo por las impresiones que tuve
el viernes la ocasión de alguna manera de contrastar con los cónsules de Alicante y también con bueno, pues diversas personas y organizaciones de la propia provincia de Alicante. Respecto pues, determinados detalles o actos que de alguna manera nos hacen o nos deberían de sentir orgullosos como sociedad, que pasan a lo mejor desapercibidos para los medios de comunicación, pues la llegada hace 2 semanas de 2 vuelos directamente de Ucrania, fletados yo creo que era por el Ministerio de Defensa, con pacientes, con niños oncológicos para ser tratados a través de la Asociación Española contra el Cáncer y en la Sanidad Pública Valenciana y bueno, pues también con discapacitados, y esos son datos que es gente que estamos recibiendo y que bueno, pues yo creo que como sociedad nos debe hacernos sentir a los valencianos bien orgullosos, ¿no? Y luego ya, independientemente por la solidaridad de todos y cada uno de las personas, de los ciudadanos anónimos y particulares que en determinado pueblo de la Comunidad Valenciana o de cualquier otro lugar, pues que hacen falta 3 somieres, 3 colchones y a las 2 horas por 10, o una televisión, 6. Entonces, en ese aspecto yo creo que la propia sociedad está teniendo un comportamiento ejemplar. Gracias, Andrés. Ramón. Bueno, yo simplemente también al final complementar todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? En primer lugar, quisiera realzar la figura de Pablo, ¿no? Sinceramente, es un personaje que yo no lo conocía, lo conocí precisamente con la invasión, sabíamos que era cónsul de Ucrania en el mes de diciembre, nos lo había comunicado al cuerpo consular, pero sin embargo no habíamos tenido ninguna comunicación ni verbal, ni habíamos estado juntos, ¿no? Tuve la ocasión de estar en la primera manifestación que hubo a favor del pueblo ucraniano y contra la invasión rusa, y la verdad es que la humanidad que desprende, su generosidad y sobre todo también su sabiduría, que denotó el otro día que también estuve con él como espectador viendo cómo hablaba en la Universidad Católica, pues sinceramente, si antes había un cónsul ucraniano al que conozco, estimo y me honro con su amistad, que fue el antiguo decano del Colegio de Abogados, en este caso tú eres un digno sucesor y simplemente te digo gracias por todo lo que estás haciendo. Vosotros sabéis que en estos momentos Polonia es el país que tiene más refugiados ucranianos, simple y llanamente porque somos frontera con ellos. Más de 2,5 millones de ucranianos están en Polonia. Se arbitraron todo tipo de medidas para prestar los primeros auxilios, no a familias, sino básicamente a mujeres y a niños, porque como ustedes saben, la mayor parte de los hombres se quedaron en Ucrania para defender su país, y en ese sentido yo creo que Polonia dio una clara muestra de solidaridad y de generosidad de lo que significa el trato a un drama humanitario como es el de Ucrania. En ese sentido, Polonia y Ucrania son hermanos, y además dentro de la propia población polaca y en el sector de trabajo habían cerca de 400.000 ucranianos trabajando ya antes de la guerra, antes de la invasión en Polonia, y desgraciadamente pues Polonia también ha sentido en su economía el hecho de que más de 250.000 ucranianos que estaban trabajando preferentemente en el sector de la construcción han tenido que partir, y eso está dañando seriamente un poco pues un sector de la construcción como es el de en Polonia, ¿no? Igualmente pues Polonia pues está sintiendo también un tema como era el del turismo, que desgraciadamente por la cercanía con la invasión y la guerra pues lógicamente se ha paralizado, ¿no? Yo creo que la generosidad y la solidaridad que ha tenido Europa en estos momentos es un claro ejemplo de lo que tenemos que ser Europa dentro del mundo. Siempre hemos dado muestras de lo que era nuestra fuerza como sociedades del bienestar, como personas cultas, como personas que han influido en el mundo, como países que se han repartido el mundo en la antigüedad y que siempre ha tenido un papel principal, fuera de que China en su momento, en su órbita y en su esfera,
pues tuvo también su importancia capital, que desconocemos la mayor parte de los occidentales, pero Europa ha tenido un papel principal, empezando primero con los griegos, con los helenos, luego con Roma y luego posteriormente con los diferentes imperios, incluido el español, no lo olvidemos, en el que nosotros también tuvimos un papel principal en lo que era un poco el principio de lo que podía ser esa Unión Europea, ¿no? La solidaridad yo creo que está plenamente demostrada, el pueblo valenciano lo ha demostrado, las ONGs, la sociedad civil en general se ha volcado, quizás ha faltado, como todo, a veces coordinación para buscar las mejores fórmulas para que estos refugiados puedan, sobre todo los que están acumulados en la frontera polaco-ucraniana y en Polonia, puedan ir poco a poco desplazándose a los diferentes países europeos. Se tienen que arbitrar medidas que serán meramente coyunturales, pero que son fundamentales para que estas personas puedan sobrevivir y vivir con dignidad, darles todos los recursos en estos momentos para que sus hijos puedan seguir sus estudios, para que puedan tener servicios sanitarios y para que ellos puedan comer todos los días. Luego habrá que recapacitar y, sobre todo, buscar soluciones para lo que va a ser realmente la labor más importante, que es reconstruir Ucrania. La reconstrucción de Ucrania, yo creo que ahí la Unión Europea va a tener un elemento fundamental de homogeneidad y sobre todo de política europea de cara al futuro, porque si queremos que Ucrania sea Europa, y Unión Europea, lógicamente antes tiene que ser un país reconstruido, un país destruido, un país no puede estar en todas las instituciones aunque participe en ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues mi esperanza es de que una vez acabe esta trágica invasión, pues podamos reconstruir de nuevo a Ucrania y Ucrania sea un país que forme parte de Europa, de la Unión Europea. Gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias a los cuatro ponentes porque era difícil moderar esta mesa en la medida en que tenemos poco tiempo y sé que los cuatro tienen muchas cosas que decir, como han demostrado. Se han tocado muchos temas desde múltiples dimensiones y ahora cumple que seáis vosotros, ¿no?, desde el público, los que dirijáis vuestras preguntas a los ponentes. No sé si alguien quiere intervenir por ahí. Buenas noches. Soy Luis Cucarella, catedrático de Derecho Procesal aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y desde hace poco también vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. Y precisamente en esa línea es la que quiero hacer mi intervención, la de los derechos humanos. Yo creo que esta guerra nos ha puesto de relieve las atrocidades que pensábamos que estaban olvidadas, ¿no? Y que tenemos que reflexionar sobre los mecanismos que son necesarios para la protección de los derechos humanos y reaccionar ante estos graves crímenes que a todos nos conmueven. El problema que a mí se me plantea es que ni Rusia ni Ucrania han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sé que Ucrania era por un problema o una traba constitucional que ya se ha eliminado y mi pregunta iría en la línea de hasta qué punto se está tramitando ya la adhesión al Estatuto de la Corte Penal Internacional en la medida en que el ingreso, la ratificación de Ucrania en el sistema permitiría que los hechos que se generaran en adelante pudieran estar sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no va a atribuir jurisdicción a la Corte Penal Internacional porque lo podría hacer en teoría al amparo del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, pero no puede hacerlo porque Rusia hasta allí va a ejercer el derecho de veto. Es cierto que Ucrania puede hacer uso de esa atribución ad hoc que ya hizo en su día con ocasión de la matanza en la Plaza de la Independencia de Kiev y demás, pero en la práctica no han conducido a investigaciones efectivas por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, en esa línea es donde querría preguntarle al señor cónsul esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, la respuesta va a ser corta pero muy honesta. No lo sé. Sé que está en proceso y, claro, aquí desde hace 45 días cada día hay cosas nuevas y como decía, sé que está en proceso y luego nosotros estamos participando, precisamente esta tarde era la reunión con Luis Miguel y con José María Tomás y Tío de la Fundación para la Justicia, porque sí se está participando pues, también desde organizaciones para
recoger todos los datos, y esa parte sí que aterriza aquí en Valencia, y sí es algo que manejo yo, es un poco las personas que han sido testigos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra allí, en Bucha por ahora, pero en otras localidades, según se han ido retirando las tropas, vamos a tener muchos más testimonios. A través de la comunidad de ucranianos sí que me llegan que van a venir, porque les ayudamos a organizar el transporte con las ONGs hasta aquí, y por parte de la Guardia Civil contactan con nosotros también, pues también para tomar testimonio. Entonces, un poco estamos como enlazando Guardia Civil, también la Fundación para la Justicia, más las ONGs y los ucranianos las ucranianas pues que han presenciado estos delitos, pues para recoger todas las pruebas. Yo entiendo, como usted, que es una cuestión de un tecnicismo y que lo acabará, o sea, Ucrania yo creo que van a entrar a pleno derecho en todos los organismos que le queden pendiente entrar, porque además entiendo que también pronto será pues un candidato en firme a la Unión Europea, y una cosa acaba llevando a la otra. Pero exactamente en qué parte del proceso estamos, la verdad no lo sé. ¿Me permites, Pablo, una complementación a lo que dices tú? Técnica y jurídicamente va a ser muy difícil procesar a Putin y a sus generales. Tenemos que ser sinceros. Y sobre todo en función de cómo acabe la invasión, es decir, en qué condiciones y cómo luego posteriormente se va a reconstruir la propia Ucrania. Porque lógicamente allí han habido unos daños, no solamente humanos, que es de lesa humanidad y por supuesto son delitos de crímenes de guerra, sino también todos los daños materiales porque han devastado un país. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿Rusia lo va a pagar? Yo tengo una idea con el fondo. Entonces, en ese sentido, internacionalmente, Putin, entre las naciones libres y democráticas, Putin será siempre un apestado. Y Putin no podrá salir de las naciones en las que puedan tener amistad o colaboración, que pueda ser China o las dictaduras sudamericanas o alguna dictadura más asiática. Entonces, en función de eso, yo soy de la opinión que Rusia, lógicamente como sociedad, que nunca ha sido una sociedad democrática, porque era de una sociedad zarista y por lo tanto feudal, pasó a un régimen comunista totalitario y luego en estos momentos es un régimen capitalista totalitario también, porque es básicamente una autocracia donde fundamentalmente se lucran pues una serie de satélites que están alrededor del autócrata Putin, pues tiene que haber una evolución. Y una de la evolución es que el propio sistema también le diga a Putin, no, señor Putin, o le puede caer que lo puedan eliminar hasta incluso físicamente, o lo pueden eliminar políticamente hablando. ¿Querías añadir algo, Pablo? No. Al bueno, fondo. Lo del fondo. Bueno, pues que hay un fondo que está embargado de alrededor de 600.000 millones. De todas formas, el cálculo lamentable que se hace, el Fondo Monetario se ha hablado de un 45% de caída del PIB, pero se calcula que puede ser 3,5 veces su Producto Interior Bruto, o sea, es imposible que Ucrania salga de esto sin ayuda. Claro. Y no solo eso, ahora Ucrania es sector primario, donde el coste del transporte impacta, y está la Cámara de Comercio por aquí, va a impactar en todo, y el 70% de las mercancías salen por el mar, y el mar está bloqueado completamente. Claro. Entonces eso es arruinar un país. Claro. Si al final esto se convierte en un conflicto congelado en el cual no hay salida al Mar Negro, pues a ver cómo se va a sacar toneladas y toneladas de grano, de aceite de girasol. Me contaban, que no sé si es exactamente así, que en un barco caben 60 trenes. Imagínense el impacto que puede tener eso en la economía de poco valor añadido como es la ucraniana. Claro. Presidente del Consejo Económico y Social. Hola, buenas noches. Lo primero quería señalar el éxito, ¿no?, de esta convocatoria, la oportunidad, y también poner de relieve pues, las intervenciones que han sido pues, excelentes desde mi punto de vista. Quería también trasladar un mensaje de solidaridad en nombre del Comité Económico y Social, que es una institución de la Generalitat de la que forman parte pues, las organizaciones empresariales, la Confederación Empresarial Valenciana, los sindicatos más representativos, las cámaras de comercio, la Federación Valenciana de Municipios de Provincias, en fin, la Confederación de Cooperativas, un montón
de organizaciones de la sociedad civil que compartimos todos, junto con la Generalitat, ese mensaje de solidaridad ante la situación de injusticia que está atravesando Ucrania por esa invasión, ¿no? En fin, yo creo que esta situación, este conflicto tiene pues muchos vertientes, ¿no? Muchas visiones. Yo creo que ahora, se estaba comentando, da la sensación de que Europa está abocada, ¿no?, cíclicamente a caer en un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Y quería pues saber, bueno, oír un poco en ese sentido alguna reflexión al respecto. ¿Estamos realmente, o sea, abocados cíclicamente a tener un conflicto de gran magnitud? ¿Cuál es la salida? Y en segundo lugar, ¿cómo va a afectar este proceso de rearme que nos va a llevar a todas las sociedades? ¿Y qué impacto puede tener desde el punto de vista de tener un planeta que va a vivir en la desconfianza, ¿no?, y en el temor hacia los demás, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista se podría alargar muchísimo una reflexión, ¿no? Esto es un hito, estamos en un hito histórico, es decir, una circunstancia excepcional de la cual los libros de historia en el futuro hablarán y sus consecuencias en estos momentos son imprevisibles. Para mí, desgraciadamente, como he dicho antes, estamos en un momento en que nos estamos jugando no solamente a nivel humanitario, a nivel militar y a nivel económico el futuro de Europa, sino que también nos estamos jugando el mundo del futuro. ¿Cómo queremos que sea el mundo del futuro? Y en ese mundo del futuro hay muchas bazas. Hay gente muy negativa que está simple y llanamente diciendo que en el mundo vamos a avanzar fundamentalmente a países pseudodemocráticos y la mayor parte de ellos totalitarios, donde las sociedades estarán sometidas. Hay otra versión que habla de un mundo donde las corporaciones industriales o societarias serán las que dictaminarán cómo tiene que ser ese mundo. Hay determinados puntos de vista que señalan que efectivamente muchas corporaciones están dando sus pinceladas de influencia de cómo tiene que ser ese mundo en el futuro, fundamentalmente económico. Y hay otro esperanzado en el que dice que Europa será capaz de tener la capacidad resolutiva para tener una asociación mucho más fuerte y, por lo tanto, que tengamos muchos más vasos comunicantes para que nuestros valores y nuestro estado de bienestar podamos exportarlo al resto del mundo. Sinceramente, es una versión muy utópica, idílica, y que me encantaría que fuera así, pero que en estos momentos pongo en serias dudas. ¿Queréis intervenir alguno? Yo siempre. Pues adelante. No puedo aprovechar. Para eso has venido. Porque es la primera vez. No, pero de verdad, si tenéis algo que comentar. Yo creo que el cambio que va a venir va a venir un nuevo orden mundial en el que yo creo que deberíamos aplicar a la economía lo que aplican ahora los servicios de inteligencia americanos a la inteligencia, y es que de repente les ha dado por jugar a la carta de la transparencia. Y la CIA ha estado filtrando todo por dónde se mueven las tropas, qué opinan, el staff de Putin y tal. Yo creo que tenemos que salir de la ingenuidad en la que hemos vivido durante décadas y que forma parte de la misma globalización, en el que está bien sentarse con un jeque y hablar de tú a tú de negocios cuando sabes que esa misma persona ha mandado descuartizar a un periodista que lo han sacado en maletas de Louis Vuitton de la Embajada de Turquía, y es esa persona, no es otra. Es decir, y estás haciendo negocios con él, o véase lo mismo, y ya sé que me salgo del guión, pues con China. China ejecuta todos los días a seres humanos, todos los días. Y todos los días salen cargueros llenos de mercancías de China. Entonces, por ahora, no sé si por ingenuidad o por conveniencia, pero hemos convivido con un modelo en el que la globalización pues, ha permitido, hemos coexistido con algo que se asemeja un poco al consumo de carne que todos consumimos, pero ninguno queremos estar en un matadero. Yo creo que hay un momento en el que tenemos que ir a la transparencia y a ver las cosas como son, y
Y yo creo que esa transición va a ser dura, esa transición moverá en dos bloques el mundo, entre sociedades democráticas y las que no lo son, y que va a haber tensiones comerciales, por supuesto, pero es que lo hemos visto con Putin, pero lo vemos cada vez que vienen naranjas de lugares donde no respetan los pesticidas y los agricultores de aquí tienen que cumplir las normas europeas de pesticidas. O sea, yo creo que con esa doble moral al final... O pagan sueldos miserables. Efectivamente, o explotan a menores o explotan a tal. Eso tiene que tocar a su fin y yo creo que con Putin ya empezar a despertar Europa y saber que no te puedes fiar de las autocracias, por muy barato que sea, porque lo vas a pagar de otro lado. Claro. Al final lo barato sale caro y al final ese ajuste es lo que cuesta mucho más, que es lo de los 35.000 millones que decía antes frente a los 1.500. Exacto. El ajuste cuesta muchísimo más, por mucho que pensemos que cuestan las renovables, lo que ha pasado ahora nos va a costar mucho más que tener renovables en todo el mundo. Bueno, nada, yo creo que abierto el melón esto es para otra sesión, ¿verdad? Porque yo creo que podíamos empezar y no acabar, ¿no? Pero bueno, dos pinceladas muy rápidas. En el año 45, después del final de la Segunda Guerra Mundial, parecía que Europa iba a ser irreconciliable y bueno, pues unas décadas después, afortunadamente, se reconcilió. Entonces, debemos de pensar en la Europa de futuro, en el mundo de futuro. Tenemos ahí unos frentes, el frente asiático, los Estados Unidos, y Europa, pues evidentemente necesita a futuro, primero, una hoja de ruta, un plan, o sea, qué queremos ser y a dónde queremos llegar y de qué manera queremos llegar, y para eso necesitamos territorio, necesitamos población, ojo, población joven, no personas de más de... Natalidad. Y necesitamos, bueno, pues las materias primas, las fuentes energéticas y tal. Entonces eso, desde luego, hay que ponerse a trabajar ya y muy probablemente en esa reconciliación dentro de unas décadas, pues tengamos que encajar absolutamente todo y ahí poder ser, de alguna manera, una de los elementos necesarios en ese orden mundial, en poder de decisión, en poder económico, en poder de derechos humanos, es decir, ese primer mundo que realmente sea primer mundo de verdad y que no sea una decrepitud que... Perdona, no te olvides, y poder militar. Bueno, da la hora que es, una última intervención de Joan que va a cerrar el debate. Bueno, gracias. Yo solamente quería comentar respecto a esta pregunta, claro, el futuro, que efectivamente da para otro debate porque es muy amplio, pero sí quería dar dos pinceladas sobre esta cuestión, ¿no? En primer lugar, quiero decir que, por ejemplo, respecto de China, en marzo de 2019 el Consejo Europeo, en una de sus resoluciones históricas, aunque pasó un poco desapercibida, describió a China como un competidor global y un adversario sistémico. Es decir, que por primera vez se establecía claramente que empezaban a aparecer un conflicto claro entre los regímenes autocráticos y nuestro proyecto y valores europeos en el mundo. Y por tanto se empezaban a afirmar con claridad, porque siendo como es un gran socio comercial de Europa, ya se advertía que había algunas cosas que nosotros no podíamos aceptar. La segunda cuestión, y yo creo que eso es fundamental, lo que va a desarrollar, yo creo que ahora en los próximos años, es el concepto, que incluye varias de las cosas que se han dicho aquí. Europa, pues sobre todo va a desarrollar el concepto de autonomía estratégica. Es decir, nosotros hemos de tener, evidentemente, la seguridad de que nuestras cadenas de suministro, ya se demostró con la pandemia, no se nos vayan a romper y, por lo tanto, habrá que reforzar nuestra capacidad de ser autónomos industrialmente. Tendremos que ser más autónomos también desde el punto de vista energético, y eso supondrá, primero, la transición energética con toda urgencia, eso es evidente que habrá que hacerla, y, por otro lado, yo creo que la interrelación de nuestras redes, tanto de gas como de electricidad, que tienen que hacerse. De repente nos dimos cuenta con el gas de que pues, gasoductos se habían parado por no sé qué debates y, en fin, y realmente nos hemos dado cuenta que no hay capacidad en estos momentos prácticamente para hacer circular el gas en determinadas zonas de Europa.
Y luego, por otro lado, habrá que afrontar conjuntamente y cooperando retos importantes, como antes lo has citado tú, el tema de la situación del desarrollo de África. África van a ser, y se ha dicho en esta misma sala, recuerdo Gampampos, que en una excelente conferencia el general nos explicó que efectivamente la población africana va a doblarse en los próximos años. Vamos a estar ante un continente que es muchísimo más pobre que nosotros y que va a tener 2.400 millones de personas, por tanto que habrá que contribuir activamente a su desarrollo y no dejarlo en manos solo de Rusia, de China y de otros que están por todos los lados, sino que precisamente impulsar allí no solo el desarrollo, sino también nuestros valores en África. Y finalmente, y tú lo has citado también, el tema de la defensa es evidente. Yo recuerdo con estupefacción, recordaréis la anécdota de que Francia se enfadó mucho porque le anularon un pedido de submarinos a Australia. A los 15 días España votó un nuevo submarino y uno, claro, dice, lo que no puede ser es esto. Es decir, aquí cada uno construyó sus submarinos en Europa, sus tanques cada uno, sus camiones de guerra, en fin, todo este tema, cuando encima además Europa tiene un gasto militar superior a Rusia. Es decir, que mínimamente organizado todo eso, evidentemente nos daría mucha más asertividad, mucha más capacidad de disuasión de la que tenemos en estos momentos, que es un poco, en ese sentido, insuficiente. No digo yo que no la tengamos, Europa es muy fuerte, hay algunos países que tienen unas capacidades militares enormes, pero evidentemente esta situación de la defensa europea hay que tomársela en serio ya claramente. Gracias. Muy bien, gracias, Joan. Tenemos que poner fin al debate. Gracias a los 4 ponentes, a Joan, a Pablo, a Andrés, a Ramón. Ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado. Vamos a continuar los socios que nos quedemos a la cena y en la tertulia podremos seguir interrogándoles y haciéndoles hablar más de lo que han hecho en esta sesión. Bueno, muchas gracias y un aplauso para ellos.